Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es un gusto compartir con ustedes y aquí junto con mi esposa, ya que pues la iglesia va a cumplir 61 años y sería bueno que recordáramos las bendiciones que Dios ha traído durante 61 años de esta obra. Esta obra comenzó por parte de la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista fue la que comenzó este trabajo y la establecieron en el año de 1964. Ya se estableció como una iglesia y se llamaba Iglesia Bautista Sinaí. Y nosotros llegamos, era casi una misión, una obra pequeña. Llegamos nosotros junto con mi esposa en el año de 1976. 76. Ah, en el 76. Sí. 1976. Nosotros llegamos aquí ya casados, aunque yo ya conocí esta obra, ya había predicado soltero y hemos pasado aquí ya pues 59 años trabajando aquí y hemos visto la mano de Dios. Cuando llegamos era un grupo pequeño, yo creo que aproximadamente unas 10, 15 personas, y con el tiempo Dios empezó a hablarnos que Él iba a hacer algo en este lugar y decidimos hacer la voluntad de Dios. En esa etapa que llegamos aquí, definitivamente que era una obra tan pequeña y tan necesitada, que era como una misión, con muchas necesidades, con muchas carencias, sin economía, ni siquiera para lo más elemental, pero le creímos a Dios en esa etapa tan difícil, con tanta carencia y con tanta necesidad. Y permanecimos, no porque yo tuviera mucha fe, sino porque mi esposo le creyó a Dios con una promesa que Dios le dio a él al llegar a este lugar, que no se moviera de este lugar, porque este lugar Dios lo iba a usar para ser un motivo de testimonio a las naciones. Y él le creyó a Dios y permaneció fiel a esa promesa de Dios desde el principio. Yo no era muy fiel entonces de creerle a Dios sobre esa promesa, pero tuve que obedecer a mi esposo. Fue algo bonito, fue algo agradable el comienzo de tantas bendiciones, especialmente porque cuando llegamos éramos una iglesia básicamente todo basado en
en la doctrina, en la enseñanza que traíamos. Éramos una iglesia básicamente fundamentalista, llena de pues, una tradición de tantos años. Y había en nosotros una inquietud de ir un poquito más allá, un poco más allá de lo que habíamos vivido. Y sí, la idea era precisamente abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo quería en nuestra vida. A mí Dios me habló porque tuve varias ofertas a irme a trabajar a diferentes ciudades, al Distrito Federal, allá por el norte, Torreón, y yo decidí no ir ni a Estados Unidos ni irme al norte del país, sino quedarme aquí porque tuve una experiencia con el Señor, leyendo las Escrituras en la madrugada, que Dios me impresionó fuertemente en mi espíritu y tuve una experiencia que marcó mi vida, no sé si fue un sueño o algo así, pero Él me habló claramente y yo lo leí después en la Biblia y dije, esto es de Dios. Le hablé a mi esposa y le dije, nos vamos a quedar en este lugar porque Dios me llamó y para mí el llamado tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con un ministerio de poder, tiene que ver con una vida que da fruto. El fruto no nuestro, la visión no nuestra, sino seguir la visión de Dios. Y aquí hemos estado. Por 49 años. Continuamos este relato de lo que ha sucedido durante todos estos años en nuestro ministerio, porque es el ministerio de Guti, mi esposa, una mujer fiel, el amor de mi vida. Y nosotros tuvimos la dicha precisamente que nacieron nuestros hijos ya cuando estábamos aquí en la obra. Y los hijos fueron un premio muy grande de parte de Dios. Nuestra primera hija llamada Araneli Jocabet, fue un milagro. Ahí empezaron los grandes milagros en nuestra existencia, que fue precisamente que de repente se rompió la fuente en la vida en el cuerpo de mi esposa y fue inmediatamente al sanatorio. La niña nació apenas de 6 meses y me dijo el médico, pues ¿sabes qué? Tu hija no va a vivir y si llega a vivir va a traer deficiencia mental en los huesos y en muchas partes de su organismo que no se alcanzó a desarrollar. Va a ser una bomba para tu vida. Así que yo no te doy ánimo de que va a vivir. Mejoraste a la idea, es mejor que este producto, porque él le llamaba producto, no se realice. Mi esposa no sabía, ella como había sido prácticamente una cesárea, y yo venía a la iglesia, y yo seguía enseñando, nunca paré en el pastorado. En esta área que estamos ahorita ubicados, Dios le habló a mi esposo sobre la niña. Él vino a orar con un devocional y dice que se arrodilló aquí en esta misma área, nomás que no estaba así, era tierra y era un tejabán y no había ni paredes, eran paredes así, no sé cómo se dicen, pero no era pared cerrada. Total, él vino y a hablar con Dios y pues él venía a preguntarle sobre su niña, ¿qué de su niña? Esto abrió un mundo tremendo de milagros en nuestra vida, tanto para mi esposa, porque ella había nacido en un ambiente evangélico de la denominación, con una doctrina férrea de esfuerzo, lo que conocíamos. Yo traía ya 2 licenciaturas del seminario donde habíamos estado estudiando, estaba estudiando en la Facultad de Filosofía, y en medio de toda esa situación nace mi hija.
No fue fácil la experiencia, pero el mundo de Dios nos lleva para crecer. Es un proceso. Para que podamos llegar a otros niveles, Dios nos mete a procesos y desarrolla nuestro interior. A la mayoría de la gente no les gusta, rechazan todos los procesos y quieren ya el milagro, quieren la bendición, pero Dios no actúa así. Cuando le pedimos y Él manda bendición a nuestra vida, nos mete en procesos muy críticos que tienen que ver con la vida y la muerte, porque yo estuve a punto de perder mi esposa, estuve a punto de perder mi hija, y depender y descansar solamente en Dios y entrar en un nivel totalmente sobrenatural y diferente en la vida de oración. Nace mi hija, mi esposa entra en crisis porque había sido cesárea, y cuando ella oye el diagnóstico de la hija, se deprimió, pero es que estábamos en un proceso. Y aunque no nos gusta, ella estaba creciendo de una manera, yo en otra, y Dios nos rompe en esa bendición a creer en los milagros de Dios. Mi hija murió ante mi presencia, tuvo un fallo en su corazón, vienen los médicos, estaba todavía en el hospital porque ella duró varios meses pues en el hospital, no se había desarrollado. Y ahí ante mis ojos, Dios resucita a mi hija. Yo entraba y la tocaba con mis manos para orar por ella, pero yo no sabía nada de creer en milagros. No había sido enseñado en esa manera. Para mí, Cristo era lo máximo, pero era como una historia del pasado. No era tan real en mi vida. Para mí, Cristo era una doctrina, era una enseñanza. Y yo estaba aprendiendo que Cristo, que Dios es algo real en nuestra vida. Y me estaba preparando para llevarme después, más adelante, a un avance muy grande, al igual que mi esposa. Ella sufrió mucho porque nos dijeron los doctores, el proceso duró años, porque nos dijeron no va a caminar, no va a hablar. La niña nació con muchas deficiencias y vimos milagro tras milagro. Yo vi la resurrección en un periodo tan pequeño. Dios me habló tanto del poder que es Él cuando lo conocemos, cuando tenemos un encuentro con Él. Yo tenía una licenciatura en teología, tenía una licenciatura en pedagogía, estaba adquiriendo una licenciatura en filosofía. Mi cabeza estaba llena de información, llena de doctrinas, de lo que la gente me decía y de tantos libros. Yo tengo una biblioteca que se necesitan 2 habitaciones para contener la cantidad de libros. Bueno, actualmente ya casi son 3 habitaciones, pero ahora no existía nada de lo del internet. Y yo daba clases ya en la Facultad de Filosofía, algunas materias ya en la Facultad de Filosofía, aunque a la vez era estudiante. Pero todo eso me estorbaba a la dimensión que Dios quería llevarme, a una dimensión de un encuentro con la gloria de Dios, porque yo creo que es lo más grande que puede experimentar una persona. Y mi hija vive, actualmente mi hija pues nos ha dado 3 hermosos nietos, y algunos ya, una de ellas, la mayor, mi nieta mayor, Joy, nació en Estados Unidos. Y todo eso está íntimamente ligado con el desarrollo de la iglesia, porque una parte muy importante, no decimos la iglesia, Sion, pero Sion son familias. Y el ministerio tiene que ver con el matrimonio y tiene que ver con la crianza de los hijos. Y tiene que ver con lo que Dios nos enseñó en el desarrollo de la iglesia, que es la fe de creer milagros, porque nosotros veníamos de Dios bendiga a la denominación bautista, pero en los bautistas no se creían los milagros. Y cuando empezamos a pastorear esta iglesia, Dios nos preparó para caminar en fe, y la experiencia de la hija fue la mejor manera que Dios usó
para desarrollarnos en creerle a Dios en lo imposible, en lo que el hombre no puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y ahí está el testimonio. Mi hija es una excelente profesionista que ama a Dios, que sirve en la casa de Dios y de buen testimonio, y damos gracias a Dios por ese milagro que Dios realizó en nuestras vidas, que fue la mejor preparación para la obra que nos ha preparado y hemos hecho en este lugar, que es Sinaí, y más tarde Dios nos dijo que le pusiéramos Sión, porque Dios le dijo a mi esposo. Es una experiencia que también Dios habló a mi esposo y le dijo, ya no puede ser llamado Sinaí, ahora quiero que le pongas Sión, porque te saqué de la pobreza a la prosperidad, de la religiosidad al mover de Dios, de lo natural a lo sobrenatural, y tiene que ser Sión, tienes que ponerle Sión. Y mi esposo, sí lo voy a hacer, pero tardó en ponerle Sión, hasta que un día bajó el cartelón de Sinaí y levantó el cartelón de Sión. Como les decía hace un momento, es un proceso. En este proceso tan maravilloso intervino mi hermano Pedro Pablo, era el director de la alabanza. Él actualmente ya vive en España, tiene ya casi cerca de 30 años viviendo en España, pero en ese entonces él era el que dirigía la alabanza, él es pianista, es cantante, y él me dijo, mira, voy a invitar a unas personas que vienen de Asambleas de Dios, en la cual venía Billy Robertson y otros predicadores. Venía con su esposa Lorna, y ellos me dijeron, vamos a predicar, la palabra es la palabra, y yo los dejé que predicaran, pero ahí en ese servicio algunos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. En mi mente no cabía esa doctrina, que el bautismo en el Espíritu Santo, porque yo sabía que el Espíritu Santo vivía ya en mí, pero no sabía que el Espíritu Santo nos puede llevar a más plenitud, a más llenura, y que el tener un encuentro para conversión es un paso, como les decía, son procesos. Y lo que decía mi esposa, no todo en la vida pues es parejito, es bonito, todo un ministerio perfecto, ¿no? Teníamos problemas, pero cada problema en el proceso nos iba llevando a crecer. Para que mi esposa recibiera el bautismo en el Espíritu Santo, fue que ella y yo empezamos a entrar en muchos problemas conyugales. Yo le di muchos problemas cuando él me dijo, necesitas el bautismo del Espíritu Santo, y yo le dije, mira, no, bautista nací, bautista me moriré. Tú me sigues hablando de esa experiencia, mejor nos divorciamos. Yo era tan radical en mi creencia bautista, porque a mí me enseñaron que eso no era de Dios, pero yo estaba equivocada. Yo era ignorante del libro de los Hechos. Me di a la tarea de estudiarlo un año y me di cuenta que yo necesitaba esta experiencia sobrenatural que Dios lo había prometido en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y estas señales seguirán a los que creen. Como yo no creía, no tenía la señal. Pero cuando yo creí en esta señal, yo la tuve. Gracias a Dios que mi esposo me dijo que yo la necesitaba. Y después yo tuve esa experiencia personal y sobrenatural a solas con Dios. Ha sido este proceso de crecimiento de que era Sión, y vino la transformación de mi familia, de mi esposa, de nuestro ministerio, de llamarse Sinaí a llamarse Sión. Y damos gracias a Dios porque Él nos dio fuerza para pasar esos procesos de crecimiento, de maduración,
de entender que no se trataba solamente de una denominación. Amamos a los bautistas, respetamos a los bautistas, estoy muy agradecido con ellos, los admiro por su espíritu misionero, pero Dios nos estaba llevando a una experiencia más allá de lo que hay en libros o que aprendemos de profesores. Se trata de tener un encuentro con Dios, como le sucedió a Moisés y a muchos que les pasó en la Biblia. Ese encuentro con Dios es lo que cambia la vida y que te lleva a nuevas dimensiones. Cuando hablamos nosotros de cuál sería la mejor etapa de Sión o la más bendecida, como les decía hace un momento, Dios para bendecirnos nos lleva en procesos. Nosotros somos de la idea de Señor, quiero un nuevo trabajo, Señor, quiero crecimiento, Señor, cambia nuestra economía, y Dios dice, ok, pero necesito prepararte. Entonces entra uno en un proceso donde Dios tiene que quitarnos cosas en la vida para que podamos recibir las grandes bendiciones. Esto por decir, la parte más importante tendría que ver con nuestro matrimonio. Dios nos ha llevado a crecer en el matrimonio. La parte como padres nos ha llevado a ir creciendo en el área de con nuestros hijos y luego ahora últimamente con nuestros nietos. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál fue la más tremenda? Yo creo que una de las partes que como iglesia se vivió fue cuando tuvimos un fuerte encuentro del Espíritu Santo y descendió y trajo avivamiento. Este avivamiento trascendió más allá de Guadalajara, trascendió más allá de esta iglesia. Iglesias venían a recibir. Y esta parte yo quisiera que mi esposa la relatara cuando el Espíritu Santo vino a la vida de la iglesia y a nuestro ministerio. Como dice el profeta, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. La visitación del Espíritu Santo por 60 días en Sión todas las etapas fueron difíciles y algunas de mucha bendición, pero esta etapa para mí fue la mejor. En los años 80, 60 días de una visitación cada noche, cada día, de la presencia milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Veíamos ángeles en toda el edificio de Sión. A donde quiera que tú caminaras, veías ángeles. Los vecinos decían, ¿qué están haciendo en la madrugada unos hombres vestidos de blanco allá arriba en su techo? Los vecinos daban testimonio de los ángeles. En la noche, los vecinos daban testimonio que estaban vestidos de blanco, que eran hombres altos, vestidos de blanco. Y en la congregación veíamos ángeles en toda dirección, a donde quiera que caminaras. Pero también vimos manifestaciones tan sobrenaturales de crecimiento, de milagros, de sanidades, de salvación. Y una de las noches vino los bomberos porque había fuego arriba de la iglesia y venían a apagar el fuego. Cuando entraron los bomberos, al entrar a la iglesia, quedaron todos borrachitos y tirados en el suelo. No era fuego natural, era fuego sobrenatural. En otra ocasión vino la policía porque dijeron que aquí era un lugar de baile y que había mucho desorden porque la gente salía toda borracha y cuando salía afuera de la calle todos caían como tirados al suelo y afuera de la congregación, afuera de la iglesia estaban tirados en el suelo por el toque del Espíritu Santo. La gente salía tan borrachita
que se iba a su casa así, toda temblorosa, en el camión, en el carro. Mi esposo muchas veces manejó saliendo de aquí con sentido contrario. Gracias a Dios nunca chocó, y ya los siguientes noches ya había un diácono llevándolo a casa. Pero las primeras noches el pastor llegaba y se pegaba al piso y nadie lo despegaba. Y el Espíritu Santo le dijo: te pongo así porque no sabes pastorear el mover del Espíritu Santo. Era impresionante lo que Dios hacía. La gente venía de todos lados a ver lo que Dios estaba haciendo aquí. Y era liberada, salvada y sanada. Era un mover del Espíritu Santo. Les digo cómo empezó: con mucha alabanza, con mucha adoración, con mucho júbilo. La alabanza fue la llave que abrió la presencia de Dios. Era una alabanza tan fuerte, tan gloriosa, tan ungida. Era una adoración en espíritu y en verdad. Y nadie se cansaba de adorar a Dios. A nadie le decía: levanta tus manos, adora. No. Aquí todos venían a adorar a Dios, pero con toda su corazón y con toda su fuerza y con toda gratitud y con tanto júbilo y gozo que era impresionante. La gente no se quería salir de la iglesia. La gente no se quería ir por la presencia tan gloriosa y poderosa de Dios. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Que nos pueden entender los de Azusa, los de Toronto, los de Anaheim, los que han tenido estas experiencias tan sobrenaturales y milagrosas del mover y de la presencia real del Espíritu Santo. Ahí en ese tiempo todos eran llenos del Espíritu Santo, todos, como dijo el profeta Joel. Esta etapa que estamos viviendo ahora, dentro de este proceso que comenzó con el llamado de Dios, ha sido maravilloso. Mi hijo ya tiene más de 20 años pastoreando y hubo una etapa que yo le entregué la iglesia porque salí yo a trabajar en el gobierno sin dejar la iglesia y sin dejar el ministerio. Y en este tiempo Dios me permitió hacer grandes cosas que yo viví en el gobierno, especialmente con gente de situación de calle. Hicimos 117,000 servicios. El gobierno nos dio aproximadamente, pues, ¿qué sería la cantidad? De 9 millones, pero se gastaron mucho más invertidos en ayudar a la gente que estaba con más escasos recursos. Y en ese tiempo yo dejé la iglesia con mi hijo. No ha sido fácil. Él entró en procesos tremendos. Pero yo creo que con mis hijos, tanto con mi hija Araneli, que Dios me dio una promesa. Cuando ella resucitó y volvió a vivir, Dios me dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esta hija tuya ha nacido para gloria mía. Y yo me muevo por las promesas. Entonces, cuando yo hablo de Josué, de Araneli y de mis nietos, que son precisamente Joy, una nieta que amo mucho, junto con Faith y Mateo, los quiero, son verdaderamente mis hijos. Ellos se desarrollaron dentro de la iglesia y es algo maravilloso. Y parte importante es cuando mi hijo toma la iglesia. El proceso que él vivió es largo, no fue fácil. Él batalló mucho en el principio por cuestión de su salud. En un accidente que tuvo en la escuela, los médicos me dijeron: tu hijo va a necesitar de por vida medicina, no va a poder estudiar.
La lesión que sufrió él en su cerebro fue muy, muy grande y el daño no se puede corregir por el tremendo golpe que sufrió. Los médicos me dijeron de por vida va a tomar esta medicina, pero Dios había preparado que él fuera sobrenatural. Entonces, cuando yo hablo del pastor Josué, estoy hablando una vez más de que Dios nos lleva a experimentar los lugares más oscuros de la muerte, de la decepción, de los diagnósticos más horribles que uno puede vivir como padre, como sucedió con mi hija Araneli, que me dijeron que iba a ser con retraso mental de por vida, en este caso con mi hijo, que iba a ser una persona con muchas limitaciones. Sin embargo, mi hija empezó a desarrollarse, tuvo hijos, habla perfectamente el inglés, estudió inclusive en los Estados Unidos en el seminario, es una buena predicadora. Pero el caso de mi hijo, que es el que estamos viendo ahora, fue también algo maravilloso. A la edad de 17 años, porque había sido muy problemático mi hijo, por la situación que estoy hablando de su salud, no era un hijo dócil, un hijo obediente, no, era un hijo que hacía lo que él quería y como él quería. Y me dice a los 17 años, papá, me voy a ir al seminario, quiero que me mandes al seminario. Le dije, no, tú lo que quieres es ir a hacer relajo y medio y eso yo no lo voy a apoyar, ningún seminario, vas a terminar tus estudios. Y me dice mi esposa, no hemos estado orando por la vida de él. Y yo digo, pues sí, entonces deja que Dios haga las cosas. Otra vez les digo, Dios nos lleva a negarnos y Él sabe el futuro. Él tiene en sus manos el futuro y la obra que Él comenzó la va a terminar. Esto es lo que habla de la vida del pastor Josué, porque fue de menos a más. Él fue machacado tremendamente por mi liderazgo que tenía. No lo dejaban predicar, lo juzgaban, lo menospreciaban, lo aislaban, lo hicieron a un lado. Era totalmente marginado y todo el liderazgo que me rodeaba eran puertas cerradas para él. Sin embargo, eso fue la prueba, porque si él tenía un llamamiento iba a seguir adelante. Pasó por una situación difícil en su vida familiar, tremenda. Sin embargo, eso lo hizo más fuerte y cada vez más fuerte en las experiencias que él tuvo. Y cuando predicaba, a él le gustaba predicar muy largo y pues predicaba como un joven. La mayor parte de los adultos decía, pero es que, ¿cómo pone a él a predicar? Él no tiene experiencia, yo ya tengo tantos años de casado y lo que él enseña, pues, ¿qué me va a enseñar? Él entró en ese proceso de ir creciendo y termino diciendo esto. Mi esposa, yo sé que va a decir algo más de la vida de él, que la gente que me rodeaba empezó a abrir obras, a irse de pastores, a irse de líderes de alabanza, y nos quedó una iglesia pequeña. Aquellos que ya no estaban bajo la figura del pastor Paco, estaban bajo el liderazgo de él. Él comenzó a discipular y la iglesia volvió a renacer. ¿Cómo Dios hace que surjan cosas nuevas? Es cuando muda tu vestido, muda todo tu ser. Y actualmente él es un hombre que tiene éxito en los nuevos medios, como en internet, en las redes. Él tiene éxito. Y yo doy gracias a Dios porque es un ministerio que es nuevo, es fresco y que está cumpliendo lo que Dios prometió sobre él. Cuando él nació, Dios me dijo, él se va a llamar Josué. Y así como Moisés terminó una etapa, él entra. Moisés se la vio muy difícil en Jericó y todo lo que pasó, pero llevó a la tierra prometida a la gente. Y ahora él no está cometiendo el error de Josué, que no discipuló. Él está discipulando. La etapa que estamos viviendo actualmente es una bendición. Nos hemos preparado para esta etapa de vivir en plenitud,
de disfrutar la vida de Josué, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, cómo está pastoreando la iglesia, que es una bendición. Y nosotros como matrimonio pues estamos disfrutando este tiempo de refrigerio, de bendición, de testimonio, donde podemos tener un tiempo de refrigerio para nosotros y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo en Sión a través del ministerio de Josué. Nosotros lo estamos disfrutando, es un tiempo que estamos disfrutando. Qué hermoso llegar a los 61 años de Comunidad Cristiana Sion, sobre todo con mi amada esposa, que ha sido de las cosas más maravillosas, caminar con ella en esta etapa tan bonita de ser adulto mayor. Y yo me gozo, disfruto mucho de mi compañera, de mis nietos, pero quiero dejar en ustedes un mensaje que a mí me gustaría que fuera el legado para las nuevas generaciones que vienen. Él es muy sencillo. Yo comencé aprendiendo el Evangelio como una doctrina, como algo que los hombres me estaban enseñando acerca de quién era Jesucristo y que me enseñó la religión. Pero yo no conocía realmente quién era Jesucristo, aunque Él vivía en mí, aunque el Espíritu Santo estaba en mí, aunque yo tenía mucha información de la Biblia, pero no se trataba de historias, de información, de que me platicaran. A medida que fue pasando el tiempo, tuve experiencias con el Espíritu Santo maravillosas e indescriptibles, de momentos con Él que cambiaron mi vida. Y aprendí una cosa, que no importa quién sea yo o qué cosas ruines o carestías o mi pasado haya sido, el Espíritu Santo siempre estaba atento para decirme: es un proceso, te estoy llevando a esto para que tú aprendas que yo te amo, que estoy contigo y que nada va a suplir tus necesidades, sino solamente el río de Dios. Y las últimas experiencias, ahorita voy a cumplir en unos meses 74 años. En esta etapa, yo puedo decirles que en mis momentos de oración, ¿qué es el legado? Aprender a orar. Hasta esta etapa he aprendido a profundizar más en la oración. Yo era un hombre de oración, todo el tiempo fui un hombre de oración, un hombre que me gustaba leer la Biblia. Pero esta etapa definitivamente Dios me habló y me dijo: mira, lo que yo quiero que tú entiendas es que yo no estoy fuera, yo vivo dentro de ti. Y te voy a llevar a abrir tu conciencia para que entiendas y experimentes cosas que nunca has experimentado, de que yo estoy en ti. ¿Y cómo lo he podido ver? En liberaciones. Esta mañana salí a comprar unas cosas al mercado y Dios me encuentra con un hombre con una necesidad. Oro por él y Dios suple su necesidad. Encuentro otro hombre que está ya cerca de morirse y venía con un bastón. Y me llaman por mi nombre, me conocen en la calle. Yo salgo a la calle y la gente me detiene en la calle y me dice: por favor, pastor, ¿quiere orar por mí? Y oro y veo la mano de Dios, cómo Dios usa mi vida, pero de una manera tan diferente. ¿Qué es ese legado? Que yo quisiera haber aprendido esto desde que yo comencé el ministerio, de entender una cosa: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero no como un verso que recito, no como algo religioso, no como una teología, no como una religión, sino vivir esa plenitud en donde tú sabes que no hay límite y que eres un instrumento de Dios, que ya no eres tú ni es lo que tú eres, es lo que Él es. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ser amigo de Dios, tener un encuentro con Él cada día,
saber que Él nos ama, que su amor nos libera de todo temor y de todo miedo. Su amor es tan grande que quiere darnos toda la provisión, porque después de que no tenía yo comida para comer y para darle a mi hija Araneli, que era tan pobre que los pobres tenían lástima de mí, después Dios nos dio tanta prosperidad que fuimos en una etapa a 20 países por la provisión de Dios. De no tener nada a tener provisión, porque a Dios lo que le agrada es que tú le creas en medio de la necesidad, que le creas y le sigas creyendo. Y cuando mires a Dios, Dios te va a recompensar en una manera sobrenatural y milagrosa. Y te lo voy a dar como señal este testimonio. Fui a una conferencia donde había más de 5,000 pastores. Yo quería que me impusieran las manos. Uno de los predicadores nunca pude rebasar los 5,000 pastores enfrente de mí. Regresé bien frustrada a la casa y dije: Señor, vengo triste porque nadie me impuso manos. Pero después reflexioné y dije: no, Señor, me arrepiento, te pido perdón. ¿Qué tengo que mirar al hombre si te tengo a ti? Mejor tú imponme las manos. Ay, amados de Dios, no le hubiera haber dicho, porque en esa noche Dios me impuso las manos, pero de una manera, como dice el profeta, que rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Yo vi la luz, la más, como si todas las luces de la tierra se hubieran juntado en un lugar, y salió la presencia de Dios de ese resplandor, y salió una voz que me dijo: levanta tus manos que las voy a bendecir para que todo lo que tú toques sea sanado y liberado, pero estará sujeto a mi Espíritu Santo cuando yo lo diga, y yo te voy a dar dirección. Y dije: no, porque esa luz me quema, está muy fuerte, no puedo. Y como resistí, que no podía levantar mis manos, vino un ángel de cada lado y me levantaron las manos a la luz. Y cuando yo toqué su luz, no te lo puedo explicar humanamente, era sobrenatural, milagroso, paz, gozo, poder, porque esa luz salió un mensaje y me dijo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y yo veo a mi Hijo Jesucristo en ti, por eso estás lista. Y de esa experiencia fue algo sobrenatural y milagrosa. Se la platiqué a mi esposo y por vez primera me dijo: ¿estás lista para predicar el domingo? Porque yo nomás predicaba los miércoles. Y ese día yo prediqué, y te puedo decir qué mensaje di. Estaba en esta dirección, en la iglesia anterior. Y cuando yo di el mensaje que se llama la gloria de Dios, yo levanté mis manos y dije: reciban la gloria de Dios, y toda la iglesia cayó al suelo, toda, ninguna quedó de pie, porque era el poder de Dios, no era el mío, es el poder de Dios. Quiero que recuerdes que el poder de Dios se quiere manifestar en tu vida. Ese es el legado que quiero dejar para mi descendencia, para mi linaje, para mi generación. Dios quiere manifestar su poder a ti, pero tú tienes que creerlo, que eres digno, porque Cristo vive en ti. Recibe la gloria de Dios sobre tu vida.